gracias por acompañarme en Comunícate con Susi a través de Susi TV RD. Hoy vamos a hablar con una persona que es experta no solamente en derecho, sino también en administración, finanzas, negocios globales. Está haciendo un doctorado en economía. Es un dirigente político del Partido Revolucionario Dominicano PRD y pues ha tenido una gran labor a lo largo de su trayectoria profesional en cada una de las áreas que les he mencionado. Ha tenido la capacidad de formar parte de procesos cruciales en el desarrollo del país y con él vamos a analizar no solamente el panorama actual de la República Dominicana, sino que también vamos a conocer un poco más de él como persona, su integridad, sus valores y todo lo que tiene para contarnos. Israel Abreu Rosario con nosotros en esta edición. Y como siempre arranco ametrallando a mis invitados con la primera pregunta, sí, a quemarropa. ¿Cómo era Israel de niño? ¿Cómo era Israel? Primero, darte las gracias por invitarme. Un privilegio estar aquí en tu podcast y por hacerme dirigir a tu público. Bueno, ¿cómo era Israel de niño? Fíjate que yo era un niño muy tranquilo. ¿Qué? Sí. Estas inquietudes, ¿verdad?, de tipo comunicacionales y profesionales, se me desarrollaron ya después de la adolescencia. Yo era un poco introvertido, hasta llegar entrado más o menos el bachillerato, que sería el segundo nivel en términos de preparación formal. Entonces, la gente a mí siempre me recuerda en el Colegio de la Fuerza Aérea, en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde estudié 12 años, tranquilo, limpiando los zapatos. Ahí me imagino que no se podía ser muy necio. Si tú supieras que siempre hay un equipito de revoltoso. Yo, hasta entrado el segundo de bachillerato, yo no era un niño ni un joven inquieto. No obstante, es un colegio muy estricto. Imagínate, yo era de los pocos civiles, hijos de civiles, que tenía el privilegio de estudiar en ese colegio, una facilidad que consiguió mi padre. Y entonces el resultado de que fuésemos y que estemos vinculados todos con militares, bueno, pues implicaba cierta disciplina. Nos daban instrucciones militares básicas, porque normalmente la mayoría de jóvenes en esa época, imagínate, en los años 95, 94, 95, todavía no se aceptaban mujeres en la academia. Quienes no se iban a la academia de manera directa, ingresaban a la Fuerza Aérea, al Ejército, a la Marina o a la Policía, y entonces continuaban estudiando, que fue mi caso. Yo fui militar después que salí del Colegio de la Fuerza Aérea, cerca de 4 años adicionales, cuando ya estaba a punto de terminar mi carrera, que hay que hacer un curso para oficiales. Entonces ya yo en ese momento estaba trabajando en la vida civil, me estaba yendo más o menos bien, y decidí entonces optar por la vida civil y así empieza mi carrera. Pero en sentido general, y comparándolo con mis hermanos, tengo 7 hermanos. ¿Cómo? Yo soy el mayor de los varones. Resulta que yo soy uno de los más tranquilos en sentido general. A mí, ¿pero de padre y madre los 7 hermanos? De padre. Ok. De padre y madre somos 4. Ok. Entonces, mucho como quiera. Claro, somos muchos. Entonces resultaba que yo tengo un hermano que vive en España, lo saludo al Prieto en España. Le dicen el Prieto porque un poquito más quemado que yo, pero somos igualitos. Y él era muy necio. Entonces todos los días era un lío, nos daban nuestro chancletazo. Entonces yo opté por tener otro comportamiento porque veía que todos los días estaba sonado. Y bueno, yo me considero un joven tranquilo en sentido general. Qué bien. Estuve indagando, ¿verdad?, en las fuentes de internet, específicamente en LinkedIn, y veo, Dios mío, cuántos estudios tienes tú. O sea, ¿qué significa para ti la preparación académica? Y para que nos relates un poco, tienes varias carreras, varios posgrados. Explícanos bien. Mira, te debo ser honesto. Inicialmente, yo vengo de una familia muy humilde y no teníamos una vocación estricta en términos del conocimiento formal.
No obstante, mi madre, Felicita Rosario, siempre se preocupaba por revisarnos la tarea, hasta el punto en el que ya éramos adultos y teníamos que decidir lo que íbamos a hacer. Yo me inscribí en la Universidad Autónoma Santo Domingo inicialmente a estudiar contabilidad, sin necesariamente haber decidido qué era lo que más me convenía. Recuerdo, o lo que me gustaba, por así decirlo. Entonces recuerdo que decidí esa carrera, pero yo tengo un primo que se llama Manolo González, que vive en Constanza, hijo de mi tía María, hermana de mi madre. Y él, en los años 80, era gerente de Bancrédito cuando eso. Uf. Y él se veía tan bonito en esa oficina, mi primo, que lo quiero mucho, vive en Constanza. Y él se veía tan bonito y le pregunté un día, ¿qué tú estudias, primo? Y me dijo que estudiaba contabilidad. Y fui a la UAS y me inscribí en contabilidad. Déjame decirte, Susi, que a mí nada me ha sido fácil. Me pasé 2 años en la UAS, yo no sé, bueno, tú eres muy joven, te debo llevar unos cuantos años. Pero no creas. Resulta que en esos años la UAS era un poquito complicada. Sí, sí. Y después unas amigas de mi colegio me incentivaron a que me cambiara. Me cambié de la Católica, perdí de la UAS a la Universidad Católica Santo Domingo, ahí perdí 2 años y terminar mi carrera me costó alrededor de 5 años. Okay. La primera carrera. Y fue, como te dije, bajo mucho sacrificio. De hecho, lo voy a confesar aquí, y hay muchos amigos que me están viendo que saben que fue así. Yo fui uno de los estudiantes que más recargo e interés se pagó en la Universidad Católica. ¡Wow! Entre los años 97 y 2002. La cosa no estaba fácil. De hecho, quienes conocieron al padre Alonso y que son de mi generación, le mando un saludo a Jorge Báez, a Melvin Dencham, a un sinnúmero de profesionales que andan por ahí, que somos de la misma generación. Saben que yo andaba atrás del padre en los pasillos para coger los exámenes finales, para que me firmara la hoja, cuando eso era manual. Y tú tenías que estar al día porque en base a un listado que le daban a los profesores, tú cogías los exámenes. Pero gracias a Dios, al trabajo tesonero, a la ayuda de mi madre, Felicita Altagracia, que muchas veces teníamos que decidir entre si íbamos a acompañar la comida con pollo o con huevo. A veces teníamos que decir, mira, lo vamos a hacer con huevo. Y hay una señora en San Isidro que nunca lo he dicho, se llama Doña Yoya, en San Isidro, que a veces no tenía el dinero para pagar la universidad y ella me lo prestaba. Una señora que debe tener como 95 años y que es muy querida allá en San Isidro, tiene algunos 8 o 10 hijos que son todos mis hermanos. Entonces, esa es más o menos la historia. Así empecé. Posteriormente, entonces, recuerdo que hice, primero hice carrera en contabilidad. Empecé a trabajar en una firma llevando libros manualmente. Posteriormente, a los 3 meses, me hicieron encargado del departamento. 2 o 3 meses después, eso fue un transcurso rápido, me pusieron en el área de impuestos. Y se dio la ley 147.00, todavía yo no había terminado a ese nivel. Y trabajé desde el punto de vista técnico en todas esas discusiones que se dieron a la sazón presidente Hipólito Mejía. Y obtuve gran expertise en el manejo de los impuestos, lo que resultó que un año después de esa reforma yo pusiera mi renuncia formal. Y recuerdo como ahora mismo que le dije al director, mire, yo me voy a ir de la firma. No obstante, yo quiero que usted sepa que yo no voy a tocar ninguno de los clientes de la firma y que yo entiendo que me voy a ese camino. Y así resultó. Mi empresa, mi firma consultora, cumplió 22 años. Wow. Cumple 23 ahora, el 22 de julio, cumple 23 años de fundada y definitivamente, primero, aprendí a querer mi carrera, a amar la contabilidad inicialmente, después la experiencia que obtuve en materia de impuestos, posteriormente la experiencia que he ido obteniendo en materia de finanzas. En tercer lugar, ya empecé a hacer estudios en materia económica, específicamente en macro y microeconomía. Después, en el año 2007, en el 2011 exactamente, me hice abogado. ¿Qué resulta de todo eso? Bueno, pues producto de mis calificaciones y todos los esfuerzos que he hecho,
tanto profesional como política y socialmente, me fui objeto de esa lupa social que permite escoger a ciertos jóvenes. Yo me siento privilegiado. Tuve la oportunidad de estudiar Defensa y Seguridad Nacional en el Ministerio de Defensa. Estudié a nivel de posgrado, estudié Diplomacia Comercial en el INESDIC, estudié Gerencia Moderna en la Universidad Católica, que fue mi universidad de origen. Estudié Gestión Bancaria en la Pucamaima, estudié Dirección y Gestión Financiera en la Universidad Europea de Madrid. Acabo de llegar de Pekín, donde duré 3 meses estudiando economía, política, filosofía, cultura china. Estamos hablando de todos esos aspectos con matices chinos. Y actualmente ya tengo casi 1 año en mi doctorado de economía. El hecho es que mucha gente me pregunta por qué estudio tanto a mi edad y con algunas condiciones sociales que la gente entiende que uno tiene y que es posible que sea cierto. Sin embargo, en esta sociedad, Susi, es complicado porque ¿por qué criticar a una persona que dedica su tiempo al conocimiento? En algunos casos, sin mayores expectativas más que simplemente tener conocimientos, y entonces una sociedad tan ávida que necesita tanto profesionales formados. Y yo creo que eso obedece a ese mismo problema de la educación. A veces lo que me atina a responder dice, bueno, aquí cada quien decide a qué le dedica su tiempo. Claro. Usted se lo dedica a ver YouTube, a videos en YouTube de entretenimiento, a deslizar su dedo por una pantalla viendo TikTok o Instagram, o a ver series, que no está mal. Sin embargo, a mí también me genera cierta diversión cuando escucho un término que no lo conozco, cuando veo cualquier tipo de ecuación que me llama la atención. Bueno, pues simplemente yo me remito a los libros y yo creo que yo no voy a parar de adquirir conocimiento, ya sea por los medios formales o de manera empírica, que también, imagínate la cantidad de diplomados, cursos y talleres que yo tengo, en la medida en que me ha surgido la necesidad. Digo, déjame ver de qué se trata esto. Quizás uno lo hacen de manera informal, yo lo hago de manera formal, y yo creo que se trata de eso. Si hay algo que yo valoro, inclusive en las personas, en sentido general, en cualquier ciudadano, es que valoren su tiempo. Claro. Y eso es lo que quizá hace falta. Valore su tiempo en función de la preparación que usted tiene y del activo más preciado que usted tiene, que es su tiempo. Entonces, Israel, en ese trayecto profesional y académico, ¿cómo te seduce la política? ¿En qué momento? Mira, resulta que en ese trayecto, como tú bien estableces, primero me empieza a ir bien económicamente y se empiezan a presentar un sinnúmero de oportunidades. Como es así, y es una forma inclusive hasta de decírselo a quien me está viendo, las oportunidades llegan para el que se prepara. Si quizá yo no me hubiese preparado, estuviese en San Isidro todavía, que no es que esté mal el que está allá. Claro. Sin embargo... Pero el estudio tal vez es la puerta de entrada para el progreso de muchas personas. Así es. Si bien es cierto, que quiero aclarar eso, que no necesariamente el que tú te prepares te va a asegurar el éxito. Lo que realmente es un axioma es que si tú no te preparas, claro, tienes menos oportunidades. Así es. Para que estemos claros. Y además entender que el ser profesional no es simplemente una condición académica. Se trata también de que tú entiendas que eres una marca, que debes saber comportarte, manejarte, administrar emociones, saberte mercadear como producto que eres. Entonces, quiero hacer esa salvedad para que la gente entienda que no hay nada de fortuito en eso. Eso son una serie de componentes el cual tú tienes que lograr encajar. Entonces, me empieza a ir bien y yo toda mi vida he sido PRDista. De hecho, aunque en un bajo perfil, ¿no? En la última línea
del escalafón en términos jerárquicos, yo trabajé en esa reforma fiscal, ley 14700, Hipólito Mejía presidente, no directamente en el gobierno, no. Soy PRDista, pero en el sector privado. Me inscribo en el PRD, como siempre he estado en el PRD, y empiezo a trabajar en esas reformas fiscales. Y también, desde el punto de vista profesional, a tener la experiencia liquidando impuestos, trabajando impuestos, llevando contabilidad y todo lo que eso implica. Entonces, ya ahí sí empieza mi espectro social a ampliarse, la cantidad de personas que empiezo a conocer. Y ahí entonces, recuerdo como ahora mismo, ya en el año 2005, Leonel vuelve al gobierno y se emite una ley que es la 557-05, si mal no me acuerdo. En esa ley ya se formaliza el 0.15%, se formalizan los anticipos que iban a ser transitorios, y vuelvo a tener esa experiencia. Y transitorio. Entonces resulta que un gran amigo, yo me considero amigo de él, yo me considero más que amigo, me considero hermano, Aníbal Díaz. Recuerdo querido Aníbal, un abrazo. Aníbal Díaz, diputado por el PRM. Yo le hice un tema, Aníbal, tú no sabes, te voy a contar después. Bueno. Le hice una canción para una campaña de él. Bueno, pero bueno, el hecho es que Aníbal Díaz y yo estudiábamos en la Católica en esos años y teníamos una relación muy cercana, aunque después se distanció por los temas del PRD, pero yo lo considero como un hermano. Y resulta entonces, me presenta a David Collado, y entonces David Collado y él me llevan a un desayuno en el Hotel Embajador. Recuerdo como ahora mismo. Bueno, y ahí entonces Miguel Vargas me vio y me dio su tarjeta personal, que creo que cambió el número después con los años y también me lo compartió. Y entonces empiezo a trabajar en el Consejo Nacional de Movimientos, adscrito al PRD, y ostento el cargo de director financiero de la Juventud del Consejo Nacional de Movimientos. Fue prácticamente ellos que me escogieron. Recuerdo como ahora mismo Ramón Sánchez, una persona actualmente es el director de finanzas del PRD y tiene una larga trayectoria ejerciendo funciones públicas, y me dijo: mira, yo quiero que tú me trabajes la finanza junto con el presidente de la Juventud del sector externo del Consejo Nacional de Movimiento. Bueno, y me dediqué a esas tareas. Eso me vincula inicialmente con esa campaña sumamente intensa de Miguel Vargas en el PRD en el año 2008. Y concomitantemente empiezo a conocer y a tratar, por ejemplo, conocí a Andy Dauager, conocí a Arturo Martínez Moya, en esas reuniones que se daban ampliadas de primero la Comisión Económica, y en el caso de Andy Dauager y de Arturo Martínez Moya, por todos conocidos, economistas de larga data, en esas reuniones de la Comisión Económica, y Andy en la campaña del 2008 era el presidente de la Comisión de Políticas Públicas, además de director de la Comisión Económica. Bueno, y ahí empiezo entonces ya de manera directa a trabajar con el partido, además de llevar las finanzas del Consejo Nacional de Movimiento. Y ya ahí entonces, además de que, como tú entenderás, en esta sociedad uno también tiene sus tropiezos. Y empiezo a entender que es lo que más me preocupa. Yo tengo 3 hijos, espero tener uno más con Dios delante, pero empiezo a entender el nivel de compromiso que tenemos los padres con nuestros hijos. Y haciendo un de orden ahí, para que tú tengas una idea, mis hijos y los nietos que todavía no tengo, tienen ya su tiempo y posiblemente parte de sus ingresos comprometidos. Ay, papá Dios. Producto del nivel de deuda que tenemos en República Dominicana. Mi pobre Chichi de 4 años ya tiene deuda. Ya ese debe 359,000 pesos. Mira. Que hasta que él cumpla los 18, tú eres responsable de él. Aplatáname eso, por favor, que sí. ya me está dando... Entonces, eso fue lo que me movió a seguir haciendo política. De hecho, mucha gente me ha criticado
porque yo sigo en el PRD, yo soy PRDista, de lo que me siento orgulloso. La gente dice que el PRD no va para parte, que hace como partido. Pero yo que ya debieran ir y absorberlo el PRD. Ahora, tú que me conoces y que hemos compartido varios escenarios juntos, yo creo que a pesar de que yo no he tenido la oportunidad de ejercer el poder desde el punto de vista político, ¿verdad? Desde la oposición, yo creo que yo hago grandes aportes. Claro. Y a pesar de no ejercer lo que es de donde se hacen los verdaderos cambios en el ejercicio del poder, nosotros hacemos un trabajo, y me refiero quizás a ti, que tal vez no militas ahora mismo en ningún partido político, pero sí nosotros tenemos la oportunidad de lograr algunos cambios y poner la presión suficiente a quienes están ejerciendo el poder para que entiendan que hay personas observando el trabajo que hacen, para que tomen mejores decisiones con los recursos públicos, que son los recursos de los ciudadanos, que lo pagan a través de sus impuestos. Entonces, eso fue lo que inicialmente me movió. Digo, yo creo que tengo una oportunidad aquí y lo que hice fue aprovecharla, dedicarle mi tiempo a eso, porque tampoco creo, como muchos amigos en algún momento del PRM de manera específica y quizás en algún momento del PLD, que la política es para aprovecharse de ella. Yo, si sumo el tiempo que le he dedicado a analizar temas económicos, financieros y hasta políticos en algunos casos, la política no me va a pagar el tiempo que yo le he dedicado. Ahora, lo que yo sí sé que es posible que se beneficien del trabajo que yo estoy haciendo son mis hijos y mis nietos. Claro. Excelente. Israel, vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos ya vamos a entrar un poquito más de lleno en los temas nacionales, tanto en materia económica, también en materia legal, como eres abogado, y seguiremos también transitando un poco este camino por la política. Vamos a un corte y retornamos. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos. Juntos cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos haremos historia. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso.
Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos, Israel, tratando tantos temas de interés que hay para conversar contigo y en el marco de este plan anticrisis que se ha presentado, ¿cuáles son los mayores retos que tiene la economía de la República Dominicana y cómo evalúas este plan que se ha presentado? Mira, a los dominicanos en sentido general, producto quizás de la ignorancia que la sociedad en sentido general, en un alto porcentaje, tiene al respecto de estos temas tan delicados como la parte económica, pues los políticos irresponsables pues tienden a aprovecharse de esa ignorancia. Y me explico. Mira, siempre quieren mezclar en la medida de sus intereses lo que es la economía nacional y lo que son las finanzas públicas, que son dos cosas totalmente diferentes. Si bien es cierto que el Estado dominicano, a través de los gobiernos que ejercen el poder, pueden influenciar positivamente, ¿verdad?, en la economía nacional, porque son un componente importante, no menos cierto es que esos recursos que utilizan los gobiernos son el resultado de los impuestos que pagamos los dominicanos. Y que el todo es la economía nacional y que las finanzas públicas son un porcentaje relativamente importante de lo que es la economía nacional. Pero sigue siendo ese dinero, ¿verdad?, un dinero que nos sacan a los dominicanos de los bolsillos. Entonces, un gobierno puede incidentar la economía nacional, ¿verdad?, introducirle una serie de distorsiones o favorecerla dependiendo cómo maneja las finanzas públicas, es decir, cómo maneja el dinero que le cobran a los dominicanos. Y no quiero circunscribirme nada más a esa clase alta y a esa clase media que es a la que todo el mundo se refiere como que paga impuestos. No es así. El más humilde de los dominicanos, que es el ejemplo que me encanta poner, cuando pone una recarga de 50 pesos, está pagando un 30% de impuestos. Es decir, por cada 50 pesos usted paga 15 de impuestos. Para que estemos claros, aquí está todo el mundo pagando impuestos. Que el gobierno y las instituciones encargadas de recaudar no hayan demostrado la capacidad para recaudar ese dinero, eso es otra cosa. Entonces vamos a distanciar eso, economía nacional y finanza pública. La economía nacional es resiliente. Eso significa que el dominicano en República Dominicana trabaja y gasta lo que produce. En algunos casos ahorra e invierte. Pero recordemos que el ahorro no es más, ¿verdad?, que la decisión de postergar un gasto. Claro. El que ahorra 100,000 pesos para comprarse un carro, lo que está diciendo, mira, yo lo voy a llevar al banco y como quiere el banco usa ese dinero, lo presta, claro, y el carro tarde o temprano lo compra. O para una lavadora, para un televisor, cualquiera que sea su decisión. O simplemente para invertirlo.
porque cuando lo invierte también ese dinero, busca manos productivas a través de las instituciones financieras. Eso quiero aclararlo también. Ahora bien, producto de las distorsiones que sufre nuestra economía, y esto hay que resaltarlo, hay una cantidad de dominicanos en el exterior, a quienes saludo, ¿verdad? Y que inicialmente se fueron del país en un alto porcentaje como exiliados económicos. Quienes administraron los recursos públicos no fueron capaces de crearle el ambiente social para que ellos se pudieran desarrollar en su país, profesional y económicamente, y tuvieron que irse. El resultado de eso es que hoy República Dominicana se beneficie de esas remesas, pero el origen de esas remesas es una deuda social. ¿Tú lo tienes claro eso? Claro. Y en ese sentido quería preguntarte, a veces el gobierno presenta estos fondos que llegan de las remesas como un gran logro, cuando tal vez debería ser analizado como un gran fracaso del país. Es un gran fracaso. Brillante tu planteamiento. Estoy totalmente conteste con lo que tú acabas de decir. Eso es un gran fracaso. Esos dominicanos se fueron de aquí porque no socialmente el Estado no pudo proveerle con los recursos que maneja, ¿verdad? Lo que hizo fue, y no me quiero remitir a los últimos 6 años, no. Lo que quiero hacerlo hasta los últimos 30 años, hasta el 96, para incluir a Leonel, a Hipólito, a Leonel otra vez, a Danilo y ahora a Luis Abinader, que ni planificándolo lo hace tan mal como Luis Abinader. Ay, papá Dios. Pero todos tienen responsabilidad en eso. Entonces, esa cantidad de ciudadanos se fueron a Estados Unidos, envían esa remesa y tú oyes al presidente feliz porque esos dominicanos tuvieron que sacrificar su estilo de vida en Estados Unidos para enviar esa remesa a República Dominicana, ¿verdad? Y que mínimamente estos ciudadanos vivan. A todo esto, y voy a hacer un paréntesis ahí, tú oyes a Luis Abinader diciendo que ha sacado gente de la pobreza, cuando él no está contando con esa cantidad de gente que recibe esa remesa, que lo que están recibiendo es una donación, un dinero que no han trabajado, es decir, que no han creado los mecanismos suficientes y necesarios para decir que real y efectivamente salieron de la pobreza. Hay un tercero que está financiando su estilo de vida, muchos mayores de edad, muchas mujeres, muchos niños o cualquier relación que tenga ese dominicano con alguien en República Dominicana. Mucho chapeo también. Sí, mucho chapeo. Yo no lo quería decir, pero lo dijo Santiago, lo dijo ella, tú sabes. Repítelo, mucho qué. Mucho chapeo y de parte y parte que estuvimos analizando en uno de los programas que participaba antes, de que también los hombres chapean mucho. De hecho, hubo un momento, varios años, en donde el porcentaje de personas que recibían remesas eran más hombres que mujeres. Ya tú sabes. Y se lo enviaban mujeres. O sea que Santiago, ya tú sabes. Manga tu visa. Ay, papá Dios. El hecho es que el presidente, producto de eso, ese dominicano sacrifica su vida en Estados Unidos para mandarle $100 aquí y él sale a decir que la pobreza monetaria bajó a 16%. Porque para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Ese es uno de los casos. Y por eso hago ese de orden. Entonces, ya sabemos lo que es economía nacional y lo que son finanzas públicas. La economía nacional, mira, en la situación que nosotros nos encontramos actualmente, lo mejor que pudiera pasar en ocasión de ese plan anticrisis inclusive, es que no exista un gobierno que administre la cosa pública. Porque los resultados que estamos obteniendo no cruzan el lindero de la mediocridad. En términos de seguridad, que es uno de los roles principales que debe jugar un gobierno, ¿verdad? En términos de salud, lo último que hemos visto es que la Asociación de Clínicas y Hospitales mandó a no recibir algunas ARS, los hospitales públicos. ¿Tú conoces a alguien en tu entorno social, a tu nivel, que lleve a su familia a un hospital público? No. O que haya decidido, yo voy a enviar a mi hijo a una escuela pública, que no sean algunas excepciones donde la administra, por ejemplo, la iglesia. Porque hay excepciones en el sector público. Pero para tú conseguir un cupo en una escuela de esas que son administradas por la iglesia, es casi imposible. Sí, pero conozco pocos casos. La UAS pasó de ser la universidad número 1 de América a ser, ya los rankings ni la miden. Por ejemplo, lamentablemente debo decirlo,
Entonces, porque no me siento orgulloso de eso. Sin embargo, lo han hecho tan mal que ni planificándolo. Ahorita yo te decía, que te lo voy a acordar, el PRM y el actual presidente de la República lo han hecho tan mal que han reivindicado a Danilo Medina como expresidente y a Punta Catalina. Después que se pasaron 8 años acabando con Punta Catalina, Danilo y la corrupción. Y lo han hecho tan mal que lo han reivindicado. Ya la gente prefiere lo anterior, que fue a lo que se suponía que iba Luis Abinader a darle respuesta y que lamentablemente no se logró. Entonces, ya sabemos lo que es economía nacional y lo que son las finanzas públicas. El dominicano siempre va a trabajar y siempre va a consumir. Los gobiernos lo que han hecho hasta ahora es introducirle distorsiones. Esperemos que eso se resuelva en las próximas elecciones. Ahora, la finanza pública. ¿Cómo están las finanzas públicas? A mucha gente no le gusta que yo diga esto, pero nosotros, República Dominicana, tiene un estado técnicamente quebrado. ¿Cómo así? Técnicamente quebrado. Bueno, la quiebra técnica no es más que el resultado de al total de tus activos restarle tus pasivos. Entonces, ¿qué pasa? Si ese resultado es negativo, entonces eso implica que tú debes más de lo que tienes. Por poner un ejemplo para que la gente me entienda. Óigame bien. Si usted suma todo lo que usted tiene, efectivo en caja y banco, cuenta por cobrar, activo fijo, activo mueble, estamos hablando de carro, casa, etcétera, ¿verdad? Y tiene 10 millones de pesos. Eso es lo que usted tiene, sus teneres. Y por otro lado, usted hace el ejercicio de ver cuánto usted debe. Cuenta por cobrar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y cuando usted hace el ejercicio, debe 20. Debe 20, ¿verdad? Eso implica que usted tiene 10 millones en negativo. Significa que si usted vende todo lo que tiene, ¿verdad? Y cobra todo lo que le deben, usted va a tener que buscar 10 millones adicionales para pagar lo que debe. Papá Dios. Entonces, eso es una quiebra técnica. Entonces, el Estado Dominicano está técnicamente quebrado. Y si usted no me quiere creer, como dice Luis Abinader, acuérdese que existe Google. Usted busca en Google el estado de recaudación e inversión de la renta al 30 de junio del 2026 o al 31, porque es posible que no esté publicado el de junio, pero busca el del 31 de diciembre del 2025 y se va a dar cuenta que el Estado Dominicano debe más de lo que tiene, en alrededor de 1.5 billones de pesos dominicanos. Entonces, esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso es desde el punto de vista de la solvencia del Estado. Este es un Estado insolvente, producto de la mala administración de los recursos públicos. Ahora, cuando ya nos vamos a la parte de los resultados, lo que obtenemos de lo que recauda el Estado, pues nos damos cuenta que en los últimos casi 6 años, el gobierno de Luis Abinader y el PRM va a cumplir 6 años el 16 de agosto, los últimos 6 presupuestos han excedido las recaudaciones, eso es lo que llamamos déficit, ¿verdad? Cuando una gente gana 100,000 pesos y gasta 150, esos 50 hay que buscarlo de otro lado. O usted lo coge fiado, o lo paga con la tarjeta, cualquiera de los mecanismos de financiamiento que usted tenga. Eso es exactamente lo que está pasando. Todos los años estamos en déficit y tenemos que buscar dinero prestado para financiar ese déficit. Eso en sí no es tan malo si tú tomas dinero prestado para invertir. Porque eso supone que tú vas a tener una tasa de retorno por encima de lo que te cuesta el dinero. Eso es en finanzas corporativas. En finanzas públicas es un poco diferente. Y aquí llamo la atención a mis amigos del Ministerio de Finanzas y Economía. Se supone, oye bien, Susi, lo que te voy a decir, para que te lo aprenda eso. Y en alguna medida, cuando tú digas a algún funcionario de eso, yo sé que tú estás muy expuesta mediáticamente, lo contradigas. El resultado de la utilización de los recursos públicos en finanzas públicas debe ser lograr más con menos, no lo que hemos obtenido en estos últimos 6 años. Y me explico. Si en finanzas corporativas mi objetivo ulterior es maximizar utilidades, en finanzas públicas mi objetivo es, si yo voy a comprar 10 vasos con 20 pesos,
tratar de comprar 11 con los mismos 20 pesos. ¿Entiendes? No es comprar 8 nada más y robarme 2. Eso es importante que alguien se lo enseñe al servidor público. No lo contrario. Esa comisión que ustedes se buscan, se roban, que en algún momento se normalizó, no es correcto hacerlo. Entonces, ese es el resultado de una buena aplicación de la finanza pública. Ahora bien, además de eso, el gobierno de Luis Abinader coge dinero prestado para financiar nóminas, para financiar gastos corrientes, que eso es lo peor. Cuando tú haces una obra de inversión, infraestructura, el activo le queda al Estado dominicano. Cuando tú pagas una nómina, ese dinero desaparece de los libros del Estado y tenemos un Estado más pobre. Y lo peor de eso es entonces que ese dinero que cogemos prestado el año que viene con intereses, más la amortización de la deuda que corresponde. Entonces, esa es la situación que ha llevado a este gobierno, aunque con la excusa de anticrisis, a tener que aprobar esta reforma que lo que viene es a sacarle dinero a los dominicanos del bolsillo. ¿Qué pueden hacer las familias dominicanas ante este panorama? Mira, lamentablemente, y sobre todo las clases que van a ser más afectadas, estamos hablando de la clase baja y la clase media, hay un sinnúmero de distorsiones que ya yo creo que han sido bastante debatidas. Los impuestos, por ejemplo, un impuesto regresivo, el 0.20%, el aumento de la retención de 10 a 15, a alquileres, a honorarios profesionales, entre otros servicios no menos importantes, que definitivamente parece que planificaron acabar con la clase media y destruir totalmente, hundirlo a la clase baja. En lo inicial, ¿qué es lo que todo el mundo controla? Bueno, pues el ciudadano que devenga 50 mil pesos puede controlar sus gastos. Que ojalá y sirva de ejemplo también para quienes administran los recursos públicos. Lo que tú controlas de manera inmediata son los 50 mil pesos que tú ganas. Entonces, eso implica que tú tienes que hacer una revisión exhaustiva de en qué estás invirtiendo tu dinero o gastando tu dinero. Eso va a implicar de forma inmediata que tú reduzcas tu calidad de vida. Si tú salías 4 veces al mes, una vez semanal, te iba al cine, va a tener que salir o una o no salir, o buscar otro medio de esparcimiento, salir al parque, por poner un ejemplo. Si tú comías carne de res, bueno, pues vas a tener que comer pollo, sardina o huevo, quizá, en el peor de los escenarios. Porque además, las retenciones del impuesto sobre la renta aumentaron. El Estado entiende que él administra mejor el dinero tuyo que tú mismo, ¿verdad? Y porque además te quitan poder adquisitivo. Entonces, a todo esto, en lo inmediato, hay que ser prudente y conservador, Susi. La gente tiene que pensar 2 veces a la hora de hacer cualquier tipo de erogación. Es responsable hacer un ejercicio financiero en términos presupuestarios. Usted tomarse el minuto de hacer una nota en su celular, en su laptop o simplemente en una hoja de papel y pegarlo en la nevera. ¿Cuáles son sus prioridades? Porque hay un ejercicio educativo que siempre lo voy a recomendar, porque no puedo olvidarlo, mi profesor en español de finanzas corporativas, que me decía, cuando hablábamos de política, me decía, un ciudadano financieramente responsable, es un ciudadano socialmente responsable. Entonces, cuando usted hace ese ejercicio, usted se da cuenta qué usted real y efectivamente necesita y qué no necesita. Entonces, cuando usted hace ese ejercicio, que ya dice, mira, mi presupuesto son 50 mil de ingresos, ¿verdad? Voy a gastar 45 o voy a gastar los mismos 50. Voy a mantener en equilibrio mi finanza. Entonces, usted tiene que optimizar su tiempo y empezar a ver qué opciones tiene para generar nuevos ingresos. Pero esa es la segunda parte, que ahí tengo que entrar necesariamente en el tema político. Nosotros teníamos una cantidad inmensa de opciones, que la última debía ser el seguir cargando con impuestos al dominicano. ¿Cuáles eran las otras opciones? Mira, partiendo del ejercicio que yo te acabo de hacer, una revisión del gasto público. ¿En qué debo y en qué no debo gastar? Porque al final el presupuesto de ingreso es responsabilidad de quien gobierna gastarlo. Yo no entiendo por qué
malgastar el dinero público. No, eso yo no lo entiendo. Susi, mira, toma ese $1,000,000. Tú eres la que va a decidir si te vas para Francia y lo gastas el $1,000,000, ¿verdad? O tú decides, mira, déjame poner una boutique. ¿Qué va a pasar en los primeros 30 días? Bueno, si te fuiste para Francia, va a venir, y sobre todo si el dinero es prestado, o con la mano en la cabeza, o con la mano en la cabeza y una deuda. Pero si tú pusiste una boutique, ¿qué va a pasar? Es muy posible que si le dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario, tú puedas pagar ese pagaré, o simplemente tú empieces a ser productiva y le agregues valor a la economía, inclusive le ponga trabajo. Entonces, no entiendo por qué se le hace tan difícil a mis amigos del PRM, porque nos criamos todos pululando en los patios del PRD. Pero ahora están de avalazo. Entender eso. Sí, tú sabes, esos son temas políticos que tampoco tienen sentido para mí. A mí me llama cualquiera y yo voy y lo visito. Yo no tengo problema con eso. ¿No han buscado algún tipo de acercamiento para tener una gestión tal vez con el apoyo, con la asesoría de los técnicos del PRD, quienes ahora desde el PRM están en el Estado? Yo creo que no han tenido la suficiente humildad para buscar a las personas preparadas, o simplemente, porque yo te voy a decir algo, no hay forma de tú educar a tus hijos en términos financieros si ellos no ven un ejemplo en ti. Yo creo que eso va desde la cabeza. Tú sabes, el nivel de improvisación con la que lamentablemente se están haciendo las cosas en el gobierno dominicano roza la indolencia, porque al final es el ciudadano más humilde quien deja de recibir servicios de salud, servicios de educación, un transporte medianamente decente. Entonces, yo creo que roza la indolencia. Entonces, ese es uno de los términos, revisar el gasto público, una solución. Otro ejercicio importante, que son números públicos también, lo puedo decir porque Voz Populi, mira, el gasto tributario es alrededor de un 5% del PIB. Eso es alrededor de 500,000 millones de pesos. El gasto tributario son todas las exenciones que tienen diferentes sectores de la vida nacional. Entre ellos combustible, el sector eléctrico, algunos tienen exenciones de ITEVI, otros tienen exenciones de impuestos sobre la renta, N cantidad de exenciones. Ahora, si ese gasto tributario se hubiese reducido en un 50%, y mira, soy testigo de excepción porque tengo 28 años de carrera en materia financiera y económica en este país. Desde el año 97 estoy trabajando en los diferentes sectores económicos y financieros de nuestro país, en el sector privado. Y cuando se planteó la primera reforma en el 2024, a la sazón era ministro de Hacienda Jochi Vicente. En el peor de los escenarios, los empresarios estaban dispuestos a entregar el 50% de sus exenciones. Entonces eso implica un 2.5 del PIB. Esos son alrededor de 250,000 millones de pesos. Pero como no se reunieron con nadie, ¿verdad? Presentaron algo sin haberse discutido previamente, pues eso simplemente se eliminó por las presiones sociales que ello implicaban. Perfecto. Entonces, 250,000 millones de pesos ya se resolvía prácticamente el déficit fiscal que tiene República Dominicana. No 50,000 millones, que es lo que persiguen. Esa es una opción. Y dentro de esa opción, no debo dejar de recordar que estamos pagando uno de los precios de los combustibles más costosos de la historia de este país y quizás de toda Latinoamérica. Que la falta de transparencia brilla en esos precios. Y que además tú y yo tenemos que pagar la 350 la gasolina que echamos. Si es gasoil, 300 pesos. Sin embargo, hay empresarios que pagan solamente 180 pesos porque están exentos de impuestos. Y muchos funcionarios también que sin tener ninguna responsabilidad por la que le tengan que dar combustible, nosotros le pagamos el combustible. Hay un ejercicio que me encanta hacerlo también, que es el ejercicio de simplemente examinar los vehículos de lujo que tiene un Estado virtualmente quebrado, técnicamente quebrado. Aquí hay alrededor de entre ministerios y direcciones generales como 300. Y si tú le calculas, en el mejor de los escenarios, una jipeta de $100,000 por 300, ya tú sabes la cantidad de dinero que hay
solamente en vehículos, sin sumarle seguro, sin sumarle chofer, sin sumarle combustible. 300 millones de dólares. ¿Entiende el punto? Entonces, un Estado virtualmente quebrado, técnicamente quebrado, que tiene funcionarios como si fuesen en Inglaterra, que tú vienes, que cuando tú vienes a ver Inglaterra, el presidente de Francia, Macron, anda en un Peugeot de 2 puertas. Pero aquí Luis Abinader tiene que andar en una Cadillac con 800 vehículos atrás. Yo creo que eso es fruto del subdesarrollo. Entonces, el gasto tributario, no había que crearle más impuestos. Otro dato interesante que siempre va a saltar cuando tú haces ese tipo de análisis es la evasión tributaria. La evasión tributaria en nuestro país ronda alrededor del 3% del PIB, en sentido general. Estamos hablando de 300 mil millones, son cifras escalofriantes. ¿Y qué resulta de ese número? Bueno, que si analizamos esa reforma anticrisis, todos los sectores a quienes se están grabando son sectores formales. Es a quien tiene una cuenta de banco que ya está formalizado, que está bancarizado, ¿verdad? Es una forma de promover la desbancarización cuando tú le creas un impuesto a las transacciones, número 1. Número 2, a esos profesionales que les retienen cuando prestan un servicio, que son la inmensa mayoría de la clase media, que le van a retener no un 10, sino un 15. O a ese adulto mayor que tiene una segunda casa, que vive de la renta, porque el mismo Estado tiene una deuda social con ella, ¿verdad? Que no le da salud, que no le da educación, que no le da alimentación. Y bueno, y de alguna forma, en un barrio, no te estoy hablando quizás que tiene un apartamento en Naco, en un barrio, tiene una casita adicional y de esa casita vive los últimos años de su vida. Entonces, agravarlo con un 15%. Entonces, ¿cómo tú combinas todas esas variables al respecto de quienes ya están pagando? Esos no son quienes no están pagando, ¿eh? El que no está pagando se sigue haciendo el loco hasta que pueda. Sí, se sigue haciendo el loco. Si la evasión fiscal en términos la evasión tributaria se reduce en un 50% con los mecanismos que existen, porque la data existe. Lo que pasa es que no hay voluntad política para esos fines. Y se reduce en un 50% la evasión fiscal. Y los conflictos políticos que tal vez trae. Conflictos políticos. Ahora, y voy a citar palabras de Andy Dawager, hay que tener pantalones. Tú sabes, yo al mismo Andy voy a citar cuando dijo que Hipólito Mejía tenía pantalones. Hipólito Mejía, con todas las variables y las diferencias que pueda tener, promovió las principales leyes que existen todavía en República Dominicana. Modificación al Código Tributario, Ley de Seguridad Social, el Código Monetario y Financiero, la ley de que si sube, sube y baja, baja, la ley de los combustibles, entre otras leyes no menos importantes. Ahora, en el caso de este gobierno no han tenido las agallas o los pantalones para resolver ese enigma. De hecho, el presidente, el domingo recién pasado, día de su cumpleaños, dijo que el ministro de Industria y Comercio iba a transparentar, iba a explicar cuál es el precio real de los combustibles, mostrándole el cálculo a la gente. Entonces, ahí te estoy dando 3 opciones rápidas. Reducción de la evasión fiscal, reducción de las exenciones fiscales, porque tú y yo pagamos el combustible, existe ese ejemplo de manera específica, al precio que es mientras otros no lo pagan. Y finalmente, revisar el gasto público e inclusive gastar bien. No es posible que nosotros estemos tomando dinero prestado para seguir pagando pensiones, ¿verdad?, que fueron otorgadas de manera discrecional por el presidente de la República y para seguir pagando nóminas abultadas. Israel, ya de cara al 2028, ¿cuál se puede vislumbrar que sería la posición del PRD? Mira. ¿Van a aliarse? ¿Van solos? Mira, ¿qué han pensado? Indudablemente hay que sacar al PRM del poder. No han sabido gobernar. Es lamentable que todavía le queden 24 meses. Pero hay números para sacar al PRM del poder. Ahora, ¿qué resulta de esa pregunta que acabas de decir, si hay los números? Hay relativamente en política un axioma que dice
que una oposición dividida mantiene a gobiernos malos en el poder. Entonces, el ejercicio que entiendo yo que corresponde hacer es unificar la oposición. Unificar la oposición. Es posible, entiendo que va a ser así, inicialmente en las elecciones municipales, que supone ser en la tercera semana del mes de febrero. En las elecciones pasadas cayó 18 de febrero, si mal no me acuerdo. Y entonces en las elecciones presidenciales, en virtud de quienes salgan en primero o segundo lugar de los partidos de oposición, bueno, pues ir unidos, inicialmente en las elecciones municipales. Ese es el escenario que Israel Abreu, ¿verdad?, plantea. No obstante, sería importante que quienes me están escuchando, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, esos están de abalazo, y de todos los partidos en sentido general, son más enemigos entre ellos que para con el partido de gobierno. No, mira, yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a las elecciones, en esa misma medida, y sobre todo porque desde el PRD estamos haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios para que ese axioma no se cumpla en política. Yo creo que la oposición se va a unir en relación a estas elecciones para sacar al PRM del poder, porque lamentablemente no han sabido gobernar. Hay que ponerle una camiseta, como los muchachitos cuando peleaban, los hermanitos le ponían una camiseta grande del papá o la mamá y lo metían a los dos hermanitos en la misma camiseta. Ahora, abrácense obligados. Vamos a tener que hacer eso con Leonel y Danilo, que yo creo que sí, porque vamos a ver, ¿cuál sería el escenario? Que Leonel, que yo creo que este es su último turno al bate, se quede fuera del poder, ¿verdad? Danilo Medina, que ha sido sumamente vilipendiado por este gobierno y vejado en sentido general, pues se mantenga ahí siendo vejado y vilipendiado, y Leonel también, ¿verdad? Que pasen a un tercer plano en términos políticos, porque los relevos generacionales también están ahí en ambos casos, o en su defecto, que por una petición nacional, que yo creo que eso es lo que va a pasar. La crisis va a ahondar en los próximos 2 años hasta un punto tal que va a ser una aclamación nacional, que haya un cambio de gobierno. Yo creo que va a ser la misma sociedad quien le va a pedir a los políticos de oposición, mira cómo tú lo planteas, no sé si voluntario o involuntariamente, creo que involuntariamente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la oposición? Entonces, yo estoy convencido de que eso va a pasar, de que para las elecciones del 2028, desde mi perspectiva, iremos toda la oposición unificada, escogeremos a los mejores candidatos con los medios democráticos que tenemos en República Dominicana, y que para las elecciones legislativas y presidenciales, bueno, pues en una segunda vuelta, que estoy seguro que habrá segunda vuelta, que no hay candidato en el PRM y que además no haya fricción entre ellos, que pueda competir con los diferentes candidatos que hay en oposición, como Gonzalo Castillo en este caso, que está aspirando a la candidatura presidencial y quien tuvo números importantes en las elecciones del 2020, o en el caso de Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, que entiendo que va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros obviamente estaremos ahí tratando de hacer sinergia para que haya consenso entre toda la oposición. Ya en la parte final, regularmente preguntamos algunos temas un poquito más personales a nuestros invitados. Nos hablaste de tus hijos. ¿Qué valores de tu familia de origen, de tus padres, quieres y has trabajado en transmitirles a ellos? Mira, yo creo en el trabajo como fuente de dignificación del ser humano, número uno. Creo en la formación, en la adquisición de conocimiento, tanto empírica como formalmente. Formalmente porque se necesita la validación social de los conocimientos que tú tienes. Tú puedes decir que eres un genio de la NASA, pero si no hay algo que te diga que mira, si tú estudiaste para ser genio de la NASA, demuéstralo. Esa es otra cosa. Tienes que fajarte a demostrarlo. Tú eres abogado, tú puedes ser un genio en el derecho, pero si no tienes un S4 para subir al tribunal,
lamentablemente te resta validación. Entonces, de forma empírica y de forma formal, soy un promotor del conocimiento. Y esos valores, tengo que decirlo, los heredé de mi madre, quien constantemente, yo no tenía cultura académica, no tenemos grandes profesionales en mi familia, y lo que sí yo recuerdo era las veces que mi mamá me echaba un jarro de agua para que me levantara temprano para el colegio, y que me revisaba la mascota, inclusive sin quizás tener conocimiento de lo que estaba revisando, claro, pero veía la mascota vacía, mira, tú no has llenado eso. Entonces, a mis hijos le he transmitido lo mismo, y siempre les acuerdo, ojalá y tengan la oportunidad de ver este programa, que es muy posible en el caso de Israel Alexander, Jazmín Altagracia y Lucas Israel, que yo sea el único ser humano en esta tierra que quiere que ellos sean mejor que yo, que sean mejor ser humano, mejor hombre, mejor mujer en el caso de Jazmín, y que obviamente logren cosechar el fruto de su trabajo. Amén. Y finalmente, ¿con qué sueñas? Wow, yo sueño mucho. Porque mira, te comenté ahorita que duré 3 meses en China haciendo un programa de 420 horas. Eso es el equivalente a una maestría en República Dominicana en tan solo 3 meses. Y estando allá me di cuenta que yo todavía tengo grandes sueños y tengo grandes metas que tienen fecha, por eso son metas. Esos sueños son metas y objetivos porque tienen fechas. Y todas están relacionadas con, en alguna medida, colaborar con el desarrollo de nuestra sociedad. En el caso específico de China, que por mi mente nunca pasó de que yo cogí un vuelo de 16 horas para China, a pesar de que he hecho negocios con China. La experiencia que viví allá resultó en que primero nosotros tenemos mucho que aprender de los orientales, de los chinos de manera específica. Y creo que sin necesariamente hacerle grandes cambios a nuestros modelos económicos, tenemos mucho que aprender de ellos. Y en virtud de eso, y además de todas las experiencias académicas y profesionales que tengo, yo creo que todavía tengo mucho que aportar y mucho que lograr en esta sociedad. Muchísimas gracias, Israel, por acompañarnos en esta edición de Comunícate con Susi a través de mi canal Susi TV RD. Como siempre digo, intento lograr que cada persona que se siente en esa silla aporte a quienes nos vean, inspire a quienes nos vean a seguir trabajando por un mejor país. Y qué bueno que la vida me ha permitido contar con este espacio para yo también regalarme el privilegio de aprender de todas y cada una de las personas que me han acompañado en este programa. Muchas gracias por estar acá. Un privilegio, Susi. Gracias por invitarme. A ti. Gracias por acompañarme en esta edición. Recuerda darle clic a la campanita si tienes a tiro de hit las notificaciones y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en todas las redes sociales como Susi TV RD, no solamente aquí en YouTube. También de esa forma me encuentras en X, que es el antiguo Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en TikTok y en LinkedIn y Facebook me encuentras como Susi Aquinogotro. Bye bye. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nacimos en tierra de sol, de ritmo, de lucha. En cada juego aprendimos a soñar. Venimos de orígenes humildes, somos atletas, pero también guerreros. Creemos en la fuerza de nuestros sueños. Hoy no competimos solos,
Juntos, cruzamos todos los límites, porque juntos somos imparables. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Cuida tu salud con Farmacia GBC. En cada rincón de Santiago de los Caballeros disfruta de un 20% de descuento todos los días en tus compras. Farmacia GBC, siempre cerca. La farmacia de los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.